Bien, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Aquí como siempre la Central Gerontológica Internacional. Se perdió, era. Ya, ok, ahora sí, ya estamos en vivo entonces con la presentación del día de hoy de la coordinación de salud. Tenemos un gran invitado, nuestro amigo el doctor Brian Carbonell. Él es abogado, ¿no? Conciliador extrajudicial y además es muy conocido también como en su trabajo con las personas mayores por el hecho de que es licenciado en fisioterapia. Entonces, perdón, hay un ruido ahí que lo vamos a solucionarlo. Bueno, listo. Entonces, vamos a tocar el tema el consentimiento informado en las intervenciones médicas desde el punto de vista legal. Realmente son temas que hay que tratarlo con mucho cuidado porque hoy en día se habla mucho incluso de denuncias y cosas que no son correctas, y yo creo que es un tema también muy preventivo, ¿no? Muy importante, ¿no, Brian? Abre tu micrófono, Brian. Qué gusto saludarte, Luis. Qué gusto Sí, saludar sí, qué gusto estar también contigo porque también hemos estado pues juntos en varios eventos, ¿no? Presenciales. es Sí, correcto. Sí, sí. sí. Gusto saludar Entonces, también al público bueno, de la central informativa, ¿no? Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre el consentimiento informado, que es un tema al que tenemos que darle siempre un cariz que trascienda por encima de lo que es simplemente un documento, ¿no? No es una responsabilidad. Así es. bien, entonces, adelante, entonces, amigo. Gracias. Bien, como comentábamos minutos antes, ¿no? Hablábamos sobre el consentimiento informado, ¿no? En las intervenciones médicas desde el punto de vista legal, que es la exposición de hoy día. Ujú. Lo importante de este tema es brindarle a este documento, que es el consentimiento informado, que es en sí el asentimiento o el permiso que da el paciente para que se le pueda realizar un procedimiento, ¿no? Para que se le pueda realizar un procedimiento médico, ¿no? Este paciente brinda su asentimiento, ¿no? Para recibir, pues, medidas terapéuticas, ¿no? Y procedimientos sobre su bien jurídico protegido, en este caso, su cuerpo, ¿no? Es menester hacer reconocimiento que el consentimiento informado, pese a que el paciente pueda haber firmado o colocado su huella digital, si es una persona, por ejemplo, analfabeta, ¿no? Una persona que no sabe leer, ¿no? Se le puede leer el documento, y si esta persona pues tampoco tiene una firma legible, puede colocar su huella digital, ¿no? Entonces, este documento
está amparado por la Ley General de la Salud en nuestro país y también por la Ley 29414, ¿no? Que es de protección a los pacientes, ¿no? Entonces, es importante darle al consentimiento informado, pues, una, en este caso, pues, la importancia necesaria, ¿no? Darle el peso necesario dentro del trato que uno tiene con los pacientes, ¿no? El consentimiento informado no solamente tiene la función de informar al paciente, sino que también lo que va a brindar al paciente es una garantía a este proceso de recuperación, este procedimiento terapéutico que se le va a realizar, ¿no? Así es. Es importante también hacer de conocimiento, o en todo caso, eh, llevar un mensaje a la conciencia, ¿no? Que muchas veces durante nuestra formación médica se nos ha inculcado generalmente, el- puede ser de alguna manera eh, dirigirnos a los contenidos, dirigirnos al conocimiento científico, pero pocas veces se nos ha inculcado o se nos enseña la importancia de ver a nuestros pacientes satisfechos con las decisiones que tomamos, ¿no? Muchas veces no hay ese contacto humano que es necesario y es lo que el paciente espera. Y a veces solamente podemos percibirlo, podemos sentirlo una vez que nosotros estamos del lado del paciente, ¿no? Una vez en el momento que nosotros somos pacientes, ¿no? Muchas veces cuando no pasamos por estas necesidades, pues nos mantenemos en el rol del conocimiento científico, ¿no? Pero no vamos más allá, ¿no? No nos ponemos en el lugar del paciente. Y el consentimiento informado es una manera, es un inicio y se tiene que tomar con la madurez necesaria. Como vamos a ver durante la ponencia, actualmente el consentimiento informado no está siendo visto como un proceso, sino simplemente como un mero documento que incluso algunos facultativos pues no le dan no le dan el cariz de formalidad necesaria, ¿no? Así es. Este tema del consentimiento informado no comienza hace poco tiempo. Comienza en el siglo XIX con el caso Carpenter versus Blake, ¿no? La señora Carpenter era una señora que tenía una luxación en el hombro y bueno, se sometió a un procedimiento con el doctor Blake para esta subluxación de hombro, ¿no? Pero el médico no realizó pues la tracción ni la técnica necesaria para colocar el hombro en su lugar, de tal forma que ella fue ante el jurado, ¿no? Y se presentó a juicio. ¿Sí? Luigi, ¿se cortó? No, no, no. Ah, Acá, bien. estoy compartiendo. Ah, perfecto. Ok, entonces en ese caso, Carpenter Blake, que fue en 1871. Miren ustedes desde cuándo comienza este tema de consentimiento informado, esto de informar al paciente lo que se va a dar, ¿no? Comenzó en 1871, en el siglo XIX. Entonces, como les comentaba, la señora Carpenter fue por un dolor del hombro, tenía el hombro subluxado, y cuando fue asistida por el doctor Blake, lo que el doctor Blake hizo, pues no fue manipularle el hombro, sino solamente le surtió unas medicinas. Entonces, esta señora, al verse insatisfecha con el procedimiento, lo que hizo fue ir ante el jurado, ¿no? Y solicitó, pues, una indemnización, una medida indemnizatoria
¿no? Entonces, en ese momento es que el jurado toma en cuenta el consentimiento y el asentimiento del paciente frente a un procedimiento médico. Recordemos que en el siglo XIX la figura paternalista que teníamos los profesionales de la salud era mucho más marcada que hoy en día, ¿no? En el siglo XIX aún existía esa imposición esa mirada vertical del profesional de salud frente al paciente, ¿no? Como que el paciente pues tenía el desconocimiento total y el profesional de salud era quien tenía pues tomaba las decisiones y no tenía necesidad de informar al paciente de esto, ¿no? Luego hubo otro proceso también famoso de aquel tiempo entre el señor Salgo versus una clínica californiana, ¿no? Donde también por un tema de negligencia médica, pues fueron a juicio y el señor Salgo pues salió favorecido con la sentencia del jurado, ¿no? A partir de 1957 se utiliza el término consentimiento informado, ¿ya? En sí. Pero recuerden ustedes que el caso Carpenter y Blake del año 1871 fue el primer caso donde un gran jurado tomó en cuenta el consentimiento del paciente, el asentimiento o el permiso del paciente a poder, saber lo que le están realizando, ¿no? En su defensa, el doctor Blake dijo que si a los pacientes se le informaba de todo lo que se le va a hacer, pues el paciente nunca se iba a animar a tener ningún tratamiento. Por supuesto que esta defensa pues no fue aceptada por el jurado y terminó favoreciendo a la señora Carpenter. Los consentimientos informados comenzaron a partir del siglo XIX. Sin embargo, el consentimiento informado no solamente se utiliza para temas de tratamientos médicos, también se utiliza para investigaciones médicas, como es el consentimiento voluntario, ¿no? De investigación médica, como se realizó, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, ¿no? Cuando algunas personas se sometían a las vacunas, ¿no? Durante la segunda ola, ¿no? Ahora, el hecho de utilizar el consentimiento informado, voluntario para la investigación, comenzó a partir de los juicios de Nuremberg, porque como ustedes sabrán, durante el régimen nazi se realizaron una serie de prácticas sobre personas, ¿no? Sin el consentimiento de ellos, ¿no? Se le- se les dio, se les sometió a diferentes tipos de prácticas a estos judíos, a gitanos, a minorías que fueron pues capturados por ellos, ¿no? Entonces, a partir de los juicios de Nuremberg que se realizó a los nazis, recién a partir de ese momento se requiere un consentimiento voluntario de una persona para presentarse a una investigación científica. O sea, si mañana el señor Luis va a participar de una investigación de una nueva medicina contra la diabetes, el médico o el facultativo o la clínica o la universidad que va a realizar la prueba tiene que formularle un consentimiento voluntario. Tiene que presentarle a usted un consentimiento. Y ojo que usted puede revocar el consentimiento. El consentimiento informado se puede revocar en cualquier momento. Si usted, por ejemplo, tiene una cirugía el día de mañana, ya firmó el consentimiento, mañana mismo, una hora, media hora o 10 minutos antes de la cirugía, usted puede revocar ese consentimiento. Puede revocar. Y si usted no lo hace, la ley le faculta que su representante pueda revocar también el consentimiento. Entonces, no estamos obligados a que se nos haga una cirugía si 2 minutos antes de la cirugía no queremos la cirugía. Así de simple. Y eso es la ley.
¿ya? Es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Ese tema. Muy bien. El consentimiento informado, como lo comentaba, no solamente se realiza para ese tipo de temas. Por ejemplo, hoy en día en el Perú, al menos en el Perú, el consentimiento informado también se utiliza para, bueno, para las pruebas riesgosas, ¿no? También cuando se trata de una exploración, tratamiento o exhibición de imágenes, ¿no? Por ejemplo, cuando somos parte de una investigación y nos toman fotografías, esas fotografías no se pueden exponer libremente en Internet. Esas fotografías requieren de un consentimiento. No, pero les estamos dando sus vitaminas. No, pero les estamos dando... No, señor, mis imágenes no se pueden distribuir porque no he dado el consentimiento. Eso es Muy importante. bien. Una novedad es que, por ejemplo, en el área del dolor, hoy en día, para los tratamientos paliativos, el médico, sea anestesiólogo, reumatólogo, de fisiatría, cualquiera de estas especialidades, está, según la ley, en la obligación de presentarle un consentimiento para cuidados paliativos, que es un tema novedoso. Ahora, en la práctica, en la gran mayoría de consultorios no se realiza, pero si usted desea un consentimiento, la ley le ampara. Ahí está la ley 29414, ¿no? En el artículo 24 está determinado en el inciso F que cuando el paciente recibe cuidados paliativos requiere un consentimiento informado, sobre todo para pacientes oncológicos o algún paciente inmunosupresivo, ¿no? Porque a veces le pueden hacer una administración, pues, de una manera, pues, con poco cuidado, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características del consentimiento informado? Que es importante también para que se le diga. Y este tema del consentimiento informado no es solamente de nuestro país, el consentimiento informado es mundial. Entonces, todo paciente a nivel mundial tiene que saber que el consentimiento informado es libre, voluntario y consciente. Libre, voluntario y consciente. Esas son las tres características del consentimiento. No se obliga al paciente a firmar un consentimiento. Eso es importante, ¿ya? Ahora, en toda práctica médica, ¿se requiere un consentimiento informado? No. Por ejemplo, para hacerse exámenes como una electromiografía, para una ecografía, para una resonancia, no se requiere. Pero para un Ujú, procedimiento que requiere una sedación, ¿no? ujú, Donde usted va a tener una sedación, una presencia de anestesiólogo, en esos procedimientos es obligado el consentimiento informado, ¿no? Así es. Ahora, ¿por qué es importante hacer un consciente al paciente de su asentimiento para ser atendido por el médico, ¿no? El problema del consentimiento hoy en día es que no es, el consentimiento informado hoy en día no es conocido ni concebido como un proceso. Cuando usted se somete a una cirugía, prácticamente es una hoja donde a veces, muchas veces el facultativo, el médico, muchas veces no es el que firma el documento, sino a veces es el interno, la enfermera que está ahí, y no estoy diciéndolo sin pruebas, ¿ah? Yo tengo ujú. una tesis con respecto al tema de los consentimientos informados en las IPRES. Entonces, hay muchas personas que se van a cirugía y dicen, ya, firme acá. La persona ni siquiera está enterada de eso. Firme acá, usted firma, y a veces no está la firma del médico, o Ujú, está la firma del interno. ujú. ¿No? Entonces muchas veces esa falta de seriedad es la que se debe denunciar y se debe ir más allá. El mal uso de este consentimiento informado va a llevar siempre a una responsabilidad civil médica. Y es a donde el paciente puede llevar a este mal profesional de la salud, ¿no? Una responsabilidad civil médica, porque se desvirtúa su función de cuidar del paciente, ¿no? La responsabilidad médica y el consentimiento informado van de la mano, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, la responsabilidad civil médica se encuentra regulada en el Código Civil, ¿no? Entonces, cuando nosotros, como profesionales de la salud,
realizamos una mala praxis, cuando nosotros como profesionales de la salud realizamos o tenemos una conducta imprudente o de impericia, estamos estamos a merced de que el paciente pueda demandar una indemnización, un daño, porque esto está regulado en la responsabilidad profesional, en el Código Civil. Sin embargo, muchas veces el paciente desconoce de esto, ¿no? Desconoce de eso, ¿no? Y el consentimiento informado muchas veces es utilizado con el fin de evadir estas responsabilidades. Entonces, esto es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Ahora, la responsabilidad civil médica no solamente se debe limitar al profesional de la salud, porque muchas veces el profesional de la salud eh, realiza un acto pues inadecuado, ¿no? Una negligencia, una mala praxis, que no son los términos que utilizamos en salud, ¿ah? Y ahora voy a mostrarle un cuadro donde va a ver la diferencia de los mismos actos, pero tanto en la parte legal como en la parte de salud. Los mismos actos tienen diferentes términos. Por eso es que nunca coincide lo legal con lo médico. Nunca coincide, porque se utilizan otras terminologías, ¿no? Bueno, volviendo a la responsabilidad médica, no solamente es responsable el médico que le trate a usted como paciente, sino también, sino también los establecimientos médicos, la clínica, el hospital, también tienen responsabilidad y sobre ellos también se puede hacer la demanda. Muchas veces para evadir esa responsabilidad, porque ahí hay una responsabilidad vicaria, porque hay el médico que trabaja para una clínica o el médico que trabaja para un hospital tiene una responsabilidad vicaria con el hospital. Entonces usted puede demandar al médico y emplazar también al hospital o a la clínica, ¿no? También lo puede hacer, porque hay una... Entonces, como se han visto muchos de estos casos, ¿qué hacen muchas clínicas? Ya, no, tú como profesional de la salud, mejor crea tu persona jurídica y operas dentro de la clínica, pero das tu recibo como persona jurídica. O sea, buscan muchas veces sacarle, como decimos en el Perú, sacarle la vuelta a justamente al paciente para evitar pues las indemnizaciones, ¿no? El pago por el daño que se puede causar si hubiese una negligencia. Si no hay una negligencia y el tratamiento pues es adecuado, pues no pasa nada. Pero si no fuese así, entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? La incongruencia que hay entre la salud y el derecho lo podemos ver en este cuadro. En el derecho, nosotros hablamos sobre negligencia médica, sobre mala praxis, sobre la impericia, sobre la imprudencia, mientras que en la medicina nosotros hablamos de qué? De idiosincrasia, de eventos adversos, de iatrogenia. Son otros términos, son otros términos. Entonces, cuando un paciente, ¿no? Tiene, por ejemplo, un enfermo, un paciente, ¿no? Tiene, por ejemplo, una respuesta típica, ¿no? A un medicamento, ¿cómo se dice en el área de salud? Idiosincrasia. Cuando un paciente tiene un daño en el cuerpo por una práctica médica, ¿cómo se dice en salud? Iatrogenia. En el Código Civil no se dice de esa manera. ¿Ah? Para que vean ustedes cómo las cosas se enfocan, son dos campos que al no estar concatenados, pues genera una variedad de respuestas. Entonces, no hay esa conexión entre ambos campos. Entonces, por eso muchas veces, pues, se opta por estos términos para de alguna manera menguar la responsabilidad.
menguar la responsabilidad. En el caso del derecho, está establecido negligencia médica como omisión consciente o por ignorancia, por ejemplo. La mala praxis, la impericia, la falta de conocimientos técnicos o científicos. Es como un terapista se ponga a hacer una cirugía de tórax. ¿Ah? Una impericia, una imprudencia, una ausencia en la moderación de la racionalidad en el acto, en el descuido del cirujano, por ejemplo. Esa es una imprudencia. Pero eso se utiliza dentro de lo legal, no dentro de la salud. Entonces, esa falta de acuerdos en los términos, pues conlleva a que el tercero, que siempre es el paciente, pues termine pues bastante, pues de alguna manera alejado de su derecho, ¿no? Entonces, ¿hay antecedentes nacionales con respecto a la responsabilidad civil médica? Sí. Por ejemplo, algunos autores, ¿no? Pues mm, precisarían en que, que el tratamiento jurídico de esta responsabilidad se unifique. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando uno, como paciente, tiene, por ejemplo, se va a someter a una cirugía, ¿no? O a un procedimiento de este tipo, ¿no? Uno, ¿en qué tipo de régimen se encuentra? Se encuentra en lo que es una relación contractual, porque es un acuerdo, es una relación contractual, ¿verdad? Yo voy a mi médico para que mi médico me opere, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el paciente va donde el médico y el paciente muere? Eso no estaba dentro del contrato. A eso se llama responsabilidad extracontractual. Sale de lo que estaba acordado. Entonces, cada una de estas responsabilidades tiene su manera de fundamentarse en el derecho. Entonces, lo malo es que a veces se utiliza este tipo de diferencia entre una responsabilidad y otra para evadir responsabilidades. Entonces, algunos autores, algunos juristas sostienen que sería adecuado que sea de una o sea de otra, se unifique este tratamiento a la responsabilidad y si el profesional, el facultativo, es responsable, pues que pague no solamente el daño, sino el perjuicio. Y otra cosa que es importante tomar en cuenta aquí, muchas veces dice, pero falleció la persona. Sí, ahí se pierde el derecho. Ahí no se pierde el derecho. Ahí no se pierde el derecho. Hay familiares y el familiar puede hacer valer su derecho. Puede hacer valer su derecho. Y si en caso la persona queda agraviada, la persona también tiene derecho, si es que, por ejemplo, ha sido dañado el proyecto de vida, por ejemplo. Era una persona de 30 años y que fue sometida a una cirugía y ya no puede tener hijos y nunca tuvo hijos. ¿Mm? Se daña el proyecto de vida. Se tiene que indemnizar ese proyecto de vida. Cosas que muchas veces se pasan por alto. ¿Mm? Hay muchas cosas que se pasan por alto, ¿no? Entonces, acá hay algunos estudios que los he dejado también de otros países, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? En Bolivia se está recomendando que la responsabilidad civil debe arrogarse solamente a las estructuras sanitarias, o sea, solamente a los hospitales o solamente a las clínicas. Por ejemplo, en Italia se está tomando el consentimiento informado como un derecho implícito, que le da mayor valor al consentimiento informado, ¿no? Mayor valor al consentimiento informado y que la carga de la prueba para mejor resolver, que la carga de la prueba la presente el profesional de la salud, no el paciente. Una cosa que, por ejemplo, en nuestro estatus jurídico es incongruente, es que a veces el paciente ha sido sometido a una cirugía y ha habido una mala praxis o una negligencia médica. ¿Y quién tiene que presentar las pruebas? El paciente. Y el paciente es quien menos sabe de eso. Quien debería presentar las pruebas debería ser el profesional, porque tiene que pruebe las pruebas
para poder, porque es quien está más capacitado. El profesional de salud, el que operó, es quien sabe todo. El paciente muchas veces no tiene acceso ni siquiera a su historia clínica. ¿Y qué puede hacer? Tiene que pedirle al juez que el juez notifique a la institución para recién tener acceso a la historia clínica. Es incongruente totalmente. Aquí en el Perú la carga de la prueba la debería demostrar el profesional. Esa carga de la prueba la debería demostrar siempre el profesional en la salud. Porque uno como profesional de la salud lo tiene todo a la mano. La historia del paciente, los documentos, los exámenes, ¿no? Y muchas veces el paciente no tiene ese acceso, ¿no? Entonces es importante tomarlo. Hay algunos conclusiones, ¿no? Se concluye que la responsabilidad civil médica se relaciona directamente con el consentimiento informado. Eso es algo que lo hemos visto hoy día, ¿no? Y que las indemnizaciones no solamente deberían ser por el daño que se ha causado, porque muchas veces, por ejemplo, muchas veces dicen, ya, ¿y qué perdió el paciente? La mano. Lo que el juez va a tomar en cuenta para hacer el pago del perjuicio no es la mano, sino lo que ¿cómo se podría decir? Restablezca el bienestar o restablezca, porque no nos van a comprar otra mano, o sea, nos pueden comprar una mano bioeléctrica, pero no solamente se trata de eso, sino que todo lo necesario para restablecer el estado anterior al daño. Eso es lo que se busca y eso es lo que se tiene que buscar con las medidas correctivas. Por eso muchas veces las indemnizaciones son millonarias, justamente por eso, porque lo que se busca no es solamente el pago de la terapia o el pago del psicólogo, sino que se intente restablecer el estado de bienestar anterior a ese daño causado por el facultativo. Eso es lo que se tiene que buscar y hacia eso tenemos que ir. Pero la charla de hoy no solamente se trata del paciente, porque también hay pacientes que buscan muchas veces extorsionar o buscan someter al profesional. Entonces, para que el profesional se defienda, tiene un documento, la historia clínica, porque muchas veces algunos pacientes también abusan del derecho, sobre todo en los casos de cirugía plástica. A veces, yo quería mi nariz perfecta y a veces quieren someter al profesional de salud, sobre todo en esos casos, porque lo que se está buscando no es un tema de diligencia, sino es un tema de resultados. Entonces, quieren, pues, de alguna manera demandar al profesional para someterlos a algún tipo de transacción. Entonces, para el profesional de la salud que hace cirugía, es necesario su historia clínica, porque la historia clínica va a ser un documento validado por el juez y que le va a permitir defenderse de algún tipo de abuso del derecho que pueda cometer, en este caso, el paciente, ¿no? Por eso es importante. Es pieza angular, ¿no? Por ser la narración clara, completa y oportuna del estado de salud del paciente. La historia clínica que se observa en entidades públicas es documento público, ¿no? Y da fe del otorgamiento, fecha y declaración del proceso. Eso es lo importante de la historia clínica, ¿no? Es muy importante. Em, bueno, esos son términos. No sé si, por ejemplo, aquí tenemos un tema también importante. En nuestra legislación, a diferencia de otros países, en nuestra legislación el paciente no solamente es paciente, también es consumidor, también es consumidor, ¿ya? Porque el servicio de salud en el Perú también no solamente en caso de una negligencia se responde de manera civil en una corte.
a nivel judicial, sino también se puede ir a Indecopi y presentar una queja por un mal servicio, porque en el Perú la salud también es un servicio, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en esta noticia que un profesional de la salud pues alquilaba una clínica estética, ¿no? Alquilaba una clínica estética para hacer procedimientos. Si bien es cierto, este profesional de la salud alquilaba la clínica estética, él va a tener que, él va a tener que brindar pruebas de ese alquiler que él brindaba, porque los familiares de esta persona que falleció se van a ir contra la clínica de todas maneras, pese a que muchas veces la clínica va a querer salir de ese problema para dejar solo el facultativo. Pero el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? El Código de Protección y Defensa del Consumidor, en su artículo 68, los establecimientos de salud son responsables por el ejercicio negligente, imprudente o imperito de personal dependiente o independiente. Entonces, en este caso, la clínica sería pasible también de esta responsabilidad, sería solidaria en esta responsabilidad, ¿no? Así es. No sé si tienes alguna pregunta, Bueno, sí, estimado Luigi. hay algo que sí, con respecto a las personas que tienen demencia, o sea, ¿quién se hace responsable? Porque de hecho una persona que tiene demencia no puede ser autónomo. Por supuesto, en esos casos generalmente hay un cuidador, ¿no? Un Ya, representante que se va a encargar de brindar el consentimiento, ¿no? Así es. puede ser un familiar, en todo caso, el Eso. familiar más directo. Así es, un familiar directo. O una persona que tenga la representación. Ujú. Claro, Ah, ajá. No, ok, así ok. es. Es así. Sí, este es un tema bastante amplio. El tema del Sí, ¿no? consentimiento, No, sí, y sí, además, sí, es un tema de mucha actualidad, ¿no? eh, Porque se han dado muchas situaciones y casos que han generado escándalo, ¿no? En muchos casos, muchos tanto casos, para, claro, para cirugías mal hechas y todo. Y ahora, sí. el asunto es, Brian, ¿hasta qué punto se están resolviendo estos casos de manera justa? O sea, ¿cómo ves tú el escenario por ahí? ¿Crees que El- se está haciendo la justicia, por decirlo así? Muchas veces va a depender de la asesoría que se brinde Ujú, en este caso, al paciente, ¿no? O al médico también, claro. cualquiera de las partes. El paciente tiene cuatro vías por donde puede iniciar la acción. La vía civil, ¿no? Mediante una demanda, la vía penal, mediante una denuncia, la vía de consumidor, como en el caso de Indecopi, o la vía ética también, la vía del colegio profesional del profesional de salud. Entonces, Ujú, la idea muchas veces es llegar a una transacción con el profesional de la salud, ujú, pero iniciando estas medidas, ¿no? Porque algunos pues no hacen caso omiso, pero el profesional de salud que pues medianamente quiere tener un poco de tranquilidad, pues va a buscar una transacción, ¿no? Va a buscar una transacción porque estas vías van a tener pues un camino y van a ujú, tener una resolución, una sentencia, ¿no? Y de encontrarse culpable, pues por lo menos en la parte penal, ujú. pues si se demuestra lo punible del acto, pues va a ser efectiva la prisión, ¿no? Claro, Y, claro. y en el caso civil, pues las indemnizaciones, si están bien planteadas, va a lograrse no solamente el daño moral del paciente, sino el daño al proyecto de vida, que se plantea hoy en día Ujú. eh,
lo que es el daño moral, ¿no? Entonces, se puede lograr muchas cosas, solamente que falta un poco de información en los pacientes sobre estos casos, ¿no? Eso con respecto a la responsabilidad. Y con respecto al consentimiento informado, el paciente tiene todo el derecho de revocarlo, porque muchas veces me han hecho esas preguntas, ¿no? A veces, Ah, no, pero yo ya firmé, doctor, el consentimiento informado. Sí, pero eso lo puede revocar en cualquier momento. ah, No está obligado a someterse a nada. Lo revoca inmediatamente. Así como puede revocar un poder, igualito puede revocar un consentimiento informado. Así es. Eso es sí. así, ¿no? Brian, yo te iba a decir, realmente esta, digamos, lo que tú, la información que nos has dado es muy valiosa y sobre todo porque justamente el abuso muchas veces se da justamente por desconocimiento, ¿no? No se conoce los derechos, la verdad, hay un problema, hay una orfandad de conocimientos del derecho en general. Y entonces, si bien es cierto, hay personas que tienen, bueno, un nivel cultural más alto, tienen más, están más entendidos de todo, entonces seguramente ellos van a hacer una lucha, pues, ¿no? Justa. Por Pero supuesto. pero acá tenemos problemas. Por ejemplo, una persona mayor, vamos a poner de un caso particular, ¿no? Una Ujú. persona mayor que tenga ya una salud relativamente precaria, ¿no? Y incluso ya se siente débil como para generar una lucha, pues, ¿no? Imagínate una lucha estresante, ¿no? En pos de sus derechos, necesita la asesoría en todo caso, si no tiene, el problema es si la familia apoya, ¿no? Excelente, ¿no? Claro, pero también hay personas que no, que están un poco apartadas de la familia o de repente están muy solitarios y ahí está el problema. ¿Quién asesora a esa persona mayor? Ahí es la Eso es cierto, situación. La eso es cierto. sí, sí, sí. Estamos Esa hablando es de una una, población vulnerable, ¿no? Eso es cierto. claro, porque sobre todo en esos casos en los cuales la persona mayor, digamos, tiene una salud relativamente precaria e incluso está en una situación de soledad, de repente no deseada, ¿no? Tantos casos que se dan, ¿no? Sí. Entonces, sí es importante. Por eso digo que este tema, Brian, la verdad te felicito y te agradezco, porque es un tema muy importante, el tema de derechos, ¿no? El tema de derechos que lo vamos a tener, porque de hecho en el mes de junio vamos a realizar también el evento anual sobre derechos. Así que ahí también tenía que estar ahí de nuevo con nosotros, Brian, Claro. el evento Sí. anual de derechos, así como también en el evento de salud. Entonces, Es bueno, sería tal vez bueno tomar en cuenta, ya que estamos hablando de una red internacional y hay, sí, como me comentabas, pues hay de otras partes, de otras sí, latitudes, de otros países. ujú, La vía a tomar en cuenta para estos casos de negligencia o mala praxis no solamente se limitan al tema civil o penal, sino también a nivel del paciente como consumidor, lo que había ujú, comentado. Y eso claro. también se establece en otros códigos, como el de Argentina, Sí, como el de sí, sí, sí. entonces, hay mucha paridad en eso, ¿no? Tal vez solamente la diferencia está en la manera como la carga de la prueba, o sea, Ujú, la, la- quién tiene que presentar la prueba, ahí está la única diferencia, ¿no? En el caso de nosotros también, el tema de la carga de la prueba, pues, quién tiene que presentar, cuál de las partes tiene que presentar las pruebas, pues ese es un problema en nuestro país, ¿no? Porque ujú, como tú dices, o sea, a veces el adulto mayor no tiene ni siquiera para las cosas básicas y claro. encima va a tener que ir al hospital a que le den los exámenes, la historia o pedir mediante el juez y el Es juez de oficio mucho y el juez estrés para una de persona, por ejemplo, una persona por con salud precaria, ese supuesto, estrés lo mata prácticamente, lo supuesto. destruye, claro, ese Pero estrés ya, no significa que tengan que renunciar. Por eso sí es claro. que, por ejemplo, si esta mala praxis o esta negligencia se realiza en un hospital, Ujú, la persona puede llamar a su salud
que Ah, es una organización que está hecha ya, para su salud, supervisar. ¿no? Incluso Ah, puede su salud perfecto. hacer una auditoría. Su salud puede hacer una auditoría del Ajá. lugar donde se ha hecho. ¿Sí? O sea, Mm, todo esto se puede realizar. Porque por encima de nosotros como profesionales de la salud, tú sabes que, bueno, aparte de la parte del derecho, también soy profesional de la salud, entonces, sí, por pues. encima de eso está pues, el paciente, ¿no? Y eso es Mm, lo que se ha dejado de lado, ¿no? Entonces, sería bueno que se tome en cuenta tanto el consentimiento como la responsabilidad civil médica, ¿no? Son dos cosas muy importantes. Así es. excelente. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces ya solamente Ujú. nos queda invitarles para que sigan asistiendo a los eventos de la central. Mañana tenemos a las 5 de la tarde el tema de políticas públicas y personas mayores. Obviamente, cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de un tema muy amplio y generalmente controversial también, porque muchas veces lo que se llama política pública se queda a veces en el documento y no se hace realidad, ¿no? Dentro de lo que debería ser acción, ¿no? La política pública debe generar acciones. Entonces vamos a analizar en ese caso las políticas públicas mañana con la unidad vanguardia gerontológica y también ya como saben ustedes, el tema de psicología estamos por definirlo el día de hoy, que sería para el día 27. Después tenemos la campaña por un lenguaje gerontológico preciso y sin ambigüedad. Ante tantas improvisaciones de todo tipo, la Unidad Vanguardia ha decidido tomarlo hoy como una campaña importante porque al final de cuentas las denominaciones tienen que ser ya algo serio, ¿no? Algo eh, científico y cultural. No podemos utilizar cualquier cosa como una expresión, como si fuera una expresión adecuada. En cuanto a y también, por supuesto, la presentación de las tesis que está realizando la Unidad Vanguardia Gerontológica de todo lo que ha hecho análisis, el análisis conceptual realizado en los últimos más de 2 años que tenemos, también lo vamos a hacer a partir del mes de enero. Les agradezco nuevamente acá a mi amigo doctor Brian Carbonell y también a los que están presentes y lógicamente a los que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, hasta muy pronto. Vamos.